Permítanme que os cuente una historia sobre una mujer que durante más de 1000 años controló los destinos de reyes, decidió sobre guerras, moldeó la política de los estados más poderosos del mundo antiguo y lo hizo todo sentada en un trípode sobre una fisura en la tierra, en estado de trance inducido por vapores que se elevaban desde las profundidades de la roca. Me llamo Sebastián, tengo 36 años y durante la última década he dedicado mi vida a estudiar a los humanos prehistóricos, aquellos que vivieron decenas de miles de años antes de la invención de la religión organizada, antes de los primeros templos, antes del concepto mismo de oráculo. Pero hoy os llevaré a un lugar que fue el corazón de la espiritualidad griega antigua, a Delfos, al santuario de Apolo, donde durante siglos la Pitia, la sacerdotisa del dios del sol, pronunciaba profecías que cambiaron el curso de la historia. Esta no es una historia sobre magia o poderes sobrenaturales. Es la historia del poder político escondido tras una máscara religiosa, de la genial manipulación de los miedos y esperanzas humanas, de cómo unas pocas palabras pronunciadas por una mujer en trance podían destruir reinos o crear imperios. Os advierto, lo que vais a escuchar destruirá cada mito romántico sobre la sabiduría antigua, porque la verdad sobre el oráculo délfico es mucho más cínica, más brutal y más fascinante que cualquier cosa que os hayan enseñado. Porque Delfos no era solo un lugar religioso. Era una institución política, una potencia económica, un centro de inteligencia que recopilaba información de todo el mundo conocido y la usaba para influir en los acontecimientos. Y todo funcionaba gracias a un truco genial: profecías tan inteligentemente formuladas que siempre se cumplían, sin importar lo que sucediera. Comencemos por el principio, por el lugar mismo, porque la geografía de Delfos fue crucial para su poder. Delfos se encuentra en la ladera sur del monte Parnaso en Grecia central, aproximadamente 160 kilómetros al noroeste de Atenas. No es un lugar de fácil acceso, tenéis que subir por senderos de montañas serpenteantes, a través de un paisaje dramático de acantilados y barrancos. Pero cuando llegáis allí, la vista quita el aliento. El templo de Apolo se alza en una terraza tallada en la ladera de la montaña, con vistas al valle de Pleistos que se extiende hasta el Golfo de Corinto a lo lejos. Este lugar emana majestuosidad, el poder de la naturaleza. Los antiguos griegos creían que este era el ónfalos, el ombligo del mundo, el centro del universo. Según el mito, Zeus liberó dos águilas desde extremos opuestos del mundo para encontrar su centro. Se encontraron en Delfos, pero había también un mito más antiguo. El lugar fue originalmente un santuario de Gea, la diosa de la tierra, custodiado por una enorme serpiente llamada Pitón. Apolo llegó, mató a Pitón, aunque algunas versiones dicen que era una dragona hembra con el mismo nombre, y se apoderó del santuario. De ahí el nombre Pitia para la sacerdotisa. Ella era el medium de Apolo, pero el nombre recordaba el poder cetónico más antiguo del lugar. ¿Y qué había realmente en Delfos? Había una fisura en la roca de la que emanaban vapores. Al menos eso dicen las fuentes antiguas. La Pitia se sentaba en un trípode, un asiento especial sobre esta fisura, inhalaba los vapores y entraba en trance, durante el cual Apolo supuestamente hablaba a través de ella. Esta era la explicación física de su poder profético. Los vapores inducían un estado alterado de conciencia. Durante siglos los estudiosos modernos fueron escépticos. Cuando los arqueólogos en los siglos XIX y XX excavaron el templo, no encontraron ninguna fisura. Concluyeron que era un mito, que toda la idea de los vapores era una invención. La Pitia o estaba fingiendo o estaba bajo la influencia de sustancias psicoactivas que le daban los sacerdotes. Pero en 2001 un grupo de geólogos, arqueólogos y químicos realizó nuevos estudios y descubrieron algo fascinante. Bajo las ruinas del templo discurren dos líneas de fallas geológicas, lugares donde las placas tectónicas se encuentran. Estas fallas podrían liberar gases desde las profundidades de la tierra. Estudiaron la composición de los posibles gases. El agua de los manantiales de Delfos contiene altas concentraciones de etileno, un gas que en dosis bajas induce euforia y un estado similar al trance, y en dosis altas es tóxico. También podría haber metano, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno. Entonces, quizás las fuentes antiguas decían la verdad, quizás realmente había vapores, pero hay un problema. El flujo de tales gases sería irregular, dependiendo de la actividad sísmica, la presión geológica. A veces podría haber muchos vapores, a veces ninguno. Y el oráculo funcionó regularmente durante más de 1000 años, con profecías realizadas según un calendario establecido. Mi teoría, probablemente en el período más temprano, tal vez en el siglo VIII o VII a.C., realmente había vapores naturales que inducían estados de trance auténticos en las primeras pitias. Esto dio inicio a la reputación del lugar.
Pero con el tiempo, cuando los vapores se volvieron más débiles o irregulares, los sacerdotes encontraron otras formas de inducir el estado apropiado: hierbas, ritmos, ayuno, privación sensorial, autosugestión. La Pitia creía que estaba poseída por el dios, así que se comportaba en consecuencia, y los sacerdotes interpretaban y formateaban sus palabras en profecías útiles. Pero volvamos a la historia. ¿Cuándo se volvió importante Delfos? Las primeras evidencias arqueológicas del culto en Delfos datan del siglo VIII a.C., aunque el lugar podría haber sido sagrado mucho antes. Pero el verdadero florecimiento llegó en los siglos VII y VI a.C., en el período arcaico de Grecia. Esta fue una época de gran expansión griega. Las ciudades griegas establecían colonias por toda la costa del Mediterráneo y el Mar Negro en el sur de Italia, Sicilia, Francia, España, el norte de África, Turquía, alrededor del Mar Negro. Casi cada expedición colonial consultaba a Delfos. Preguntaban dónde deberíamos establecer una colonia. ¿Habrá tierra fértil allí? ¿Serán amigables los nativos? ¿A qué dioses deberíamos hacer sacrificios? Y Delfos, astutamente, siempre daba una respuesta que era útil pero no demasiado específica. Id hacia el oeste, donde el sol se pone en el mar, encontraréis tierra fértil. Lo suficientemente concreto para sonar autoritario, lo suficientemente vago para adaptarse a muchos lugares. Si la colonia tenía éxito, Delfos se llevaba el crédito por el buen consejo. Si no, se podía interpretar como un error de los colonos que no entendieron correctamente la profecía. Y cada colonia exitosa, agradecida por la ayuda divina, enviaba regalos a Delfos: estatuas, tesoros, partes del botín. Delfos se volvía cada vez más rico. Alrededor del templo principal de Apolo surgían tesoros, pequeños edificios donde diferentes ciudades almacenaban sus ofrendas votivas. Esto también era una exhibición política. Cada ciudad quería tener el tesoro más magnífico, mostrando su riqueza y piedad. Pero la riqueza no lo es todo. El verdadero poder de Delfos radicaba en la información. Pensad en esto: la gente venía de toda Grecia y más allá, de cada rincón del mundo conocido. Venían con preguntas, pero también con historias, rumores, noticias sobre lo que estaba sucediendo en sus regiones. Los sacerdotes de Delfos recopilaban esta información. Sabían qué ciudades estaban en conflicto. Sabían dónde había hambre, dónde había pestilencia. Sabían sobre planes militares, sobre alianzas políticas, sobre tendencias económicas. Esta red de información era invaluable. Cuando alguien venía con una pregunta, digamos, un rey preguntando si debería invadir el reino vecino, los sacerdotes no respondían al azar. Tenían información, conocían la fuerza del ejército de ese reino, sus aliados, la moral de su pueblo. Podían formular una profecía que era de facto un consejo político informado, pero empaquetado en lenguaje religioso. Y aquí llegamos al genio del método délfico: la ambigüedad. Las profecías eran casi siempre poco claras, ambiguas, abiertas a interpretación. El ejemplo más famoso es la profecía para Creso, rey de Lidia en el siglo VI a.C. Creso era uno de los gobernantes más ricos del mundo antiguo. Hasta hoy decimos rico como Creso. También era muy religioso, especialmente hacia los dioses griegos, aunque él mismo era lidio, no griego. Envió enormes regalos a Delfos: objetos de oro y plata, estatuas, tesoros que valían una fortuna. Y luego hizo la pregunta crucial: ¿debería invadir el imperio persa, que se estaba expandiendo por el este y representaba una amenaza para Lidia? La Pitia respondió: si cruzas el río Alis, destruirás un gran imperio. Creso estaba encantado, interpretó esto como una profecía de éxito. Cruzó el río Alis, la frontera entre Lidia y Persia, y atacó, y efectivamente destruyó un gran imperio, el suyo propio. Fue derrotado por el rey persa Ciro el Grande. Capturado, su reino fue absorbido por Persia. Según Heródoto, quien relata esta historia, Creso estaba furioso. Envió mensajeros a Delfos con una queja: el oráculo lo había engañado. Pero los sacerdotes respondieron tranquilamente: la profecía era verdadera. Dijo que destruiría un gran imperio. No dijo cuál. Fue el error de Creso asumir que sería el imperio persa, no el suyo propio. Esta es la ilustración perfecta del método délfico. La profecía estaba formulada de tal manera que, sin importar lo que sucediera, se podía decir que se había cumplido. Si Creso ganaba, destruía el imperio persa, profecía verdadera. Si perdía, destruía el suyo propio, profecía aún verdadera. Era ganar para el oráculo, pero había un nivel aún más profundo. Los sacerdotes de Delfos probablemente sabían a través de su red de información que Persia era más fuerte que Lidia. Sabían que el ataque de Creso era arriesgado. La profecía era entonces una advertencia sutil, pero Creso, cegado por la confianza en sí mismo, la interpretó optimistamente. Y esto nos lleva a un punto importante.
El oráculo no controlaba a la gente directamente, no podía ordenar a los reyes qué hacer. Su poder radicaba en algo más sutil, en crear marcos interpretativos. La gente venía con preguntas porque ya creían que los dioses sabían más que ellos. Estaban predispuestos a escuchar, y la profecía, incluso poco clara, les daba algo que podían interpretar, algo que podía influir en sus decisiones. Y a veces las profecías eran bastante concretas, especialmente en asuntos internos griegos. Cuando Atenas en el siglo VI a.C. tuvo problemas con el conflicto interno entre diferentes facciones, Delfos apoyó soluciones políticas específicas. Apoyaron las reformas de Solón, que mitigaron las tensiones. Más tarde apoyaron al tirano Pisístrato, a quien veían como una fuerza estabilizadora. Su apoyo daba legitimidad a estos líderes. Pero eso no es todo. Delfos también jugó un papel en la gestión de conflictos entre estados griegos. En un mundo donde cientos de polis independientes a menudo luchaban entre sí, se necesitaba algún mecanismo de mediación. Delfos, como lugar sagrado neutral respetado por todos, podía cumplir esta función. Había, por ejemplo, la anfictionía délfica, un consejo de representantes de diferentes estados griegos que se reunía en Delfos para gestionar el templo y arbitrar disputas. Era algo así como una organización internacional temprana. No tenía poder de aplicación, pero tenía autoridad moral y religiosa. Y cuando estallaban conflictos sobre el propio Delfos porque era tan rico que muchos estados querían controlarlo, esto llevaba a las llamadas guerras sagradas. La primera guerra sagrada fue en el siglo VI a.C., cuando Crisa, una ciudad que controlaba el camino a Delfos, impuso impuestos excesivos a los peregrinos. La anfictionía declaró la guerra, Crisa fue destruida, su tierra fue consagrada a Apolo y entregada a Delfos. Esto muestra cuán en serio se tomaba la santidad de Delfos. Pero también muestra que detrás de la fachada religiosa había duros intereses políticos y económicos. Controlar Delfos significaba controlar una enorme riqueza e influencia. Y ahora tenemos que hablar sobre la propia Pitia. ¿Quién era esta mujer que se sentaba en el trípode y hablaba en nombre del dios? Durante la mayor parte de la historia de Delfos, era una mujer común de la comunidad local. Inicialmente tenía que ser virgen, pero después de un incidente en el que una joven Pitia fue violada por un consultante, al menos eso dice la historia, las reglas cambiaron. Desde entonces la Pitia tenía que ser una mujer mayor de 50 años, aunque aún tenía que vivir en celibato después de asumir la función. No tenía que ser educada. No tenía que ser de una familia aristocrática. De hecho, las fuentes sugieren que a menudo elegían mujeres simples, sin educación, de áreas rurales. ¿Por qué? Probablemente porque eran más susceptibles a la sugestión, más fáciles de controlar por los sacerdotes. Una mujer que creía absolutamente en su papel como medium del dios, que no cuestionaba, que no intentaba manipular el sistema para sus propios fines, era ideal. La Pitia pasaba por preparaciones rituales antes de una sesión profética. Tenía que estar pura, tomaba un baño en la fuente Castalia, una fuente sagrada en Delfos. Ayunaba, quemaba hojas de laurel, planta sagrada para Apolo y otras hierbas, bebía agua de la fuente sagrada. Todo esto contribuía a un estado alterado de conciencia. Luego, en días determinados, inicialmente solo una vez al año, más tarde una vez al mes, y en el período pico incluso con más frecuencia, entraba en la parte interior del templo, el Aditon, el lugar donde solo ella y los sacerdotes más altos podían entrar. Allí se sentaba en el trípode sobre la fisura y entraba en trance. ¿Cómo era este trance? Las descripciones antiguas varían. Algunas dicen que gritaba, enloquecía, su cuerpo temblaba en convulsiones. Otras dicen que hablaba tranquilamente, pero con una voz extraña, como si alguien más hablara a través de ella. Otras aún sugieren que solo emitía sonidos sin sentido que los sacerdotes tenían que interpretar. La verdad probablemente variaba. Diferentes Pitias reaccionaban de manera diferente. Pero sin importar lo que exactamente sucediera en el Aditon, el resultado era el mismo: algunas palabras o sonidos que los sacerdotes luego procesaban en una profecía formal, generalmente en forma de hexámetro, lenguaje métrico, poético usado en los épicos de Homero. Y esto es crucial. La Pitia quizás realmente creía que estaba poseída por Apolo, quizás realmente experimentaba estados alterados auténticos, y esto es crucial. La Pitia quizás realmente creía que estaba poseída por Apolo, quizás realmente experimentaba estados alterados auténticos a través de vapores, hierbas, ayuno y rituales. Pero la forma final de la profecía, esos versos cuidadosamente construidos y ambiguos, era obra de los sacerdotes. Ellos formulaban la respuesta final que recibía el consultante. Ellos tenían el verdadero poder.
y los sacerdotes eran elegidos de familias délficas influyentes, formaban una casta hereditaria. Los más importantes eran los ocio y 5 sacerdotes responsables de los rituales sagrados. También estaban los profetas intérpretes que traducían las palabras de la Pitia. Y había toda una administración, secretarios, guardias del templo, docenas de trabajadores y esclavos que mantenían el complejo del templo. Estas familias sacerdotales acumularon enorme riqueza e influencia durante generaciones. Controlaban el acceso al oráculo. Decidían quién podía hacer una pregunta porque no cualquiera podía simplemente venir y consultar a la Pitia. Había que hacer ofrendas, pagar tarifas, esperar tu turno. Las ciudades más importantes y los individuos más ricos tenían prioridad. Y los sacerdotes podían usar este sistema para realizar sus propios objetivos políticos. Hay evidencia de que a lo largo de la historia los sacerdotes aceptaban sobornos, favorecían a estados específicos, manipulaban profecías para sus propios beneficios. El caso más escandaloso fue durante las guerras persas en el siglo V a.C., cuando Jerjes, rey de Persia, invadió Grecia en 480 a.C. con un ejército enorme. Muchos estados griegos estaban aterrorizados y consideraban rendirse. Atenas envió mensajeros a Delfos preguntando qué hacer. La primera profecía fue aterradoramente pesimista, hablaba de destrucción, huida, catástrofe. Los mensajeros atenienses estaban destrozados, pero suplicaron una segunda consulta. Y la segunda profecía fue un poco más optimista, hablaba de murallas de madera que salvarían a Atenas. ¿Qué significaba esto? Temístocles, el político y estratega ateniense, interpretó las murallas de madera como la flota ateniense. Convenció a los atenienses de evacuar la ciudad, subir a los barcos y luchar en el mar. Y efectivamente, en la batalla de Salamina, la flota griega, principalmente ateniense, destruyó la flota persa. Fue una de las victorias más importantes de la historia. Pero la profecía realmente ayudó. Era percepción divina. Era consejo astuto de los sacerdotes que conocían la flota ateniense y las debilidades persas en el mar. O la profecía era lo suficientemente vaga como para que los atenienses pudieran interpretarla como quisieran, y Temístocles la usó para convencer a la gente de su estrategia. Probablemente un poco de todo. Pero lo que es inquietante, algunas fuentes antiguas sugieren que los sacerdotes délficos fueron sobornados por los persas para desalentar la resistencia griega. La primera profecía pesimista podría haber sido un intento de quebrar la moral griega. Cuando eso no funcionó, dieron una segunda profecía más ambigua que permitía diferentes interpretaciones. No podemos estar seguros, pero muestra que el oráculo no era una voz neutral de los dioses. Era una institución gestionada por humanos con sus propios intereses, debilidades, a veces corrupción. Y con el tiempo, especialmente en el período helenístico y romano, la reputación de Delfos decayó. Los filósofos eran cada vez más escépticos. Cicerón, el escritor y político romano del siglo I a.C., se burlaba abiertamente de las profecías como sin sentido y fáciles de manipular. Plutarco, quien fue el mismo sacerdote en Delfos en el siglo I de nuestra era, escribió un ensayo sobre el declive de los oráculos, en el que lamentaba la caída del prestigio y la actividad del oráculo. ¿Qué sucedió? Varios factores. Primero, los estados griegos perdieron independencia, primero bajo Macedonia, luego bajo Roma. Las preguntas políticas que una vez se dirigían a Delfos si invadir al vecino, si formar una alianza, ya no eran relevantes. Las decisiones ahora se tomaban en Pella o Roma, no en Atenas o Esparta. Segundo, el escepticismo filosófico socavó la base intelectual de la creencia en el oráculo. Los estoicos decían que los dioses no intervienen en los detalles de los asuntos humanos. Los epicúreos decían que los dioses no se interesan en absoluto por los humanos. Los escépticos cuestionaban si podíamos saber algo con certeza. En ese clima intelectual, la creencia de que una mujer en trance en un templo remoto hablaba en nombre de un dios se volvía más difícil de mantener. Tercero, cambios económicos. El comercio y la riqueza se desplazaron a nuevos centros: Alejandría, Antioquía, Roma. Delfos, aunque aún rico, ya no era el centro absoluto que una vez fue. Pero Delfos no murió rápidamente. Continuó funcionando durante el período romano temprano. Algunos emperadores romanos consultaron el oráculo. Nerón, según la leyenda, recibió una profecía advirtiéndole sobre la edad de 73 años e interpretó esto como una advertencia sobre Galba, quien tenía 73 años cuando se convirtió en emperador y derrocó a Nerón. Es una historia verdadera, probablemente apócrifa, pero muestra que Delfos aún tenía reputación incluso en el siglo I de nuestra era, y luego vino el cristianismo. Y los cristianos eran hostiles por naturaleza a los oráculos paganos.
Para ellos eran, en el mejor de los casos, fraudes, en el peor manifestaciones demoníacas. Los primeros padres de la Iglesia condenaban los oráculos como peligrosos y engañosos. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión dominante en el siglo IV de nuestra era, la suerte de Delfos estaba sellada. El emperador Constantino supuestamente consultó el oráculo, aunque esto fue antes de su conversión, y recibió una profecía diciendo algo sobre el hombre justo. Más tarde los cristianos interpretaron esto como una referencia profética al propio Cristo. Probablemente fue una fabricación posterior. La última consulta registrada al oráculo délfico fue en 360 y 2 de nuestra era, durante el breve reinado del emperador Juliano el Apóstata, quien intentó restaurar el paganismo. Envió a su médico Oribacio a preguntar al oráculo sobre el futuro. La respuesta fue oscura y melancólica: decid al rey que el maravilloso palacio ha caído. Apolo ya no tiene su cabaña, ni su hoja de laurel profética, ni sus fuentes sagradas. Incluso el agua parlante ha enmudecido. Fue esta la verdadera última profecía de la Pitia. Fue formulada por sacerdotes sabiendo que el final había llegado. No podemos saberlo con certeza, pero es una despedida hermosa y triste para una institución que duró más de 1000 años. En 391 de nuestra era, el emperador Teodosio I prohibió formalmente los cultos paganos en todo el Imperio Romano. Delfos fue cerrado. Los templos fueron abandonados o convertidos en iglesias cristianas, los tesoros fueron saqueados, las estatuas destruidas o trasladadas a Constantinopla. Y así terminó la historia del oráculo délfico, pero su influencia sobrevivió. Durante siglos inspiró literatura, arte, filosofía. La idea de que los humanos pueden comunicarse con lo divino, que el futuro puede ser conocido, que hay fuerzas más allá de nuestra experiencia normal, estas ideas están profundamente arraigadas en la psique humana. Y Delfos fue la manifestación más prestigiosa, más influyente de estas ideas en el mundo occidental antiguo. Pero, ¿qué podemos extraer de esta historia? ¿Qué nos enseña Delfos sobre la naturaleza de la religión, el poder, la psicología humana? Primero, muestra cómo la religión puede ser usada como herramienta de poder político. Los sacerdotes de Delfos no eran personas ingenuas de simple fe. Eran operadores políticos sofisticados que usaban la religión para influir en eventos, acumular riqueza, mediar en conflictos. La religión y la política no eran esferas separadas, estaban profundamente entrelazadas. Segundo, muestra el poder de la ambigüedad. Las profecías que eran claras y específicas serían arriesgadas si no se cumplían, el oráculo perdería credibilidad. Pero las profecías que eran vagas, metafóricas, abiertas a interpretación, siempre podían ser vistas como verdaderas de alguna manera. Esta es una lección que los adivinos modernos, psíquicos, astrólogos todavía aplícanse lo suficientemente vago, y la gente encontrará el significado que quiere encontrar. Tercero, muestra la fuerza de la creencia. La gente venía a Delfos creyendo en su poder. Esa creencia en sí misma tenía efecto. La profecía, incluso completamente sin sentido, podía influir en las decisiones, porque la gente creía que era significativa. Este es un fenómeno psicológico conocido hoy como efecto placebo, profecía autocumplida. Cuarto, muestra cómo las instituciones pueden sobrevivir siglos mediante la adaptación. Delfos comenzó como un simple santuario local. Se desarrolló en un centro panhelénico. Se adaptó a las condiciones políticas cambiantes, apoyó a diferentes estados en diferentes momentos, siempre maniobrando para permanecer relevante. Solo cuando la cosmovisión fundamental que lo apoyaba, el politeísmo pagano, fue reemplazada por una nueva religión, el cristianismo, ya no pudo adaptarse. Y finalmente muestra algo sobre la naturaleza humana. ¿Por qué la gente quería conocer el futuro? Porque venían de lejos, pagaban fortunas, arriesgaban viajes para escuchar unas pocas palabras ambiguas de una mujer en trance. Porque la vida es incierta, el futuro es desconocido, las decisiones deben tomarse con información incompleta. Frente a esta incertidumbre fundamental, la gente busca pistas, seguridades, ayuda de lo que sea, dioses, estrellas, señales aleatorias. Delfos proporcionaba la ilusión de certeza en un mundo incierto. Y eso era lo suficientemente valioso como para que la gente pagara por ello durante más de 1000 años. Pasé varias semanas en Delfos, primero hace 5 años, luego nuevamente el año pasado. Las ruinas siguen siendo impresionantes, aunque solo una fracción del complejo original ha sobrevivido. Puedes ver los cimientos del templo de Apolo, aunque las columnas originales solo han sido reconstruidas parcialmente.
Los tesoros de diferentes ciudades aún están en pie, especialmente el tesoro de los atenienses está bien conservado. El teatro, donde se celebraban competencias musicales y dramáticas durante los festivales píticos, está casi completo y todavía se usa para representaciones. El estadio en la cima, donde se celebraban las competencias atléticas, ofrece vistas impresionantes del valle abajo. Pero para mí el lugar más conmovedor es el Museo Délfico, donde se conservan miles de artefactos del sitio. Estatuas, inscripciones, pequeños objetos votivos. Cada uno representa a alguien que vino a Delfos con esperanza, miedo, una pregunta. Algunos son de reyes poderosos, como el trípode de oro ofrecido por Gelón de Siracusa después de su victoria sobre los cartagineses. Otros son de gente común, simples figurillas de arcilla. Inscripciones modestas agradeciendo por la curación de una enfermedad o el regreso seguro de un viaje. Y me doy cuenta de que independientemente del cinismo o manipulación de los sacerdotes, para estas personas Delfos era real, su fe era auténtica. Su experiencia de lo sagrado en este lugar era real, sin importar lo que realmente estaba sucediendo detrás de escena. Y quizás esta es la lección final de Delfos. La religión, el poder, la verdad son complejos. No podemos simplemente decir que el oráculo era un fraude, porque para millones de personas durante siglos fue algo profundamente significativo. Pero tampoco podemos ignorar las manipulaciones políticas, los intereses económicos, la avaricia y ambición humanas, que eran igualmente reales. La historia de Delfos es la historia de la humanidad en miniatura, nuestros deseos, miedos, esperanzas, nuestra capacidad de creer, pero también de manipular esa creencia, nuestra búsqueda de significado en un mundo incierto, pero también nuestra tendencia a usar esa búsqueda para poder y ganancia. Delfos enmudeció hace más de 1600 años, la Pitia ya no se sienta en el trípode, los vapores, si alguna vez estuvieron allí, ya no se elevan de la fisura. Apolo no habla a través de su medium, pero los ecos de Delfos resuenan hasta hoy. Cada vez que consultamos a un pez psíquico, leemos un horóscopo, buscamos significado en un sueño, interpretamos señales y símbolos, repetimos lo que los antiguos griegos hacían en Delfos. Buscamos certeza en un mundo incierto. Buscamos respuestas a preguntas que nos atormentan, y quizás las respuestas que realmente necesitamos no están en profecías o señales. Quizás están en nuestra propia sabiduría, valor, capacidad de tomar decisiones frente a la incertidumbre. Quizás Delfos, paradójicamente, nos enseña que no deberíamos depender de oráculos, sino de nosotros mismos. Pero la gente probablemente siempre buscará oráculos en alguna forma. Está demasiado profundamente arraigado en nuestra naturaleza, y quizás eso no es del todo malo. Quizás a veces necesitamos algo, incluso si es solo una ilusión, para darnos el valor de actuar, la certeza de tomar decisiones difíciles, la esperanza de un futuro mejor. La última escultura que vi en el Museo Délfico era una cabeza de mármol helenística de una mujer joven. No sabemos a quién representaba, tal vez era una ofrenda votiva, tal vez parte de una estatua más grande. Pero su rostro tenía una expresión que me cautivó, tranquila, pensativa, pero con una leve sonrisa, como si conociera un secreto que no estaba diciendo. Quizás era la Pitia. Quizás era solo una mujer común que un artista inmortalizó en piedra hace 2000 años. Pero mirando ese rostro, pensé, este es el verdadero legado de Delfos. No las profecías, no los tesoros, no el poder político, sino este rostro tranquilo, enigmático, que a través de los milenios parece decir: hay misterios en el universo que no entendéis. Hay fuerzas más allá de vuestro control, pero aún podéis vivir con dignidad, valor, esperanza. Y quizás eso es todo lo que realmente necesitamos de un oráculo. No el conocimiento literal del futuro, que es imposible de obtener, sino un recordatorio de que la vida es misteriosa, que no todo tiene que ser entendido o controlado, que podemos aceptar la incertidumbre y aún tomar decisiones significativas. Delfos gobernó Grecia durante más de 1000 años, pero su verdadero gobierno no fue por coerción o incluso por profecías. Fue por comprender la naturaleza humana, nuestros miedos, nuestros deseos, nuestra necesidad de significado. Y ese es un poder que dura mucho más que cualquier imperio o templo. Los dioses quizás enmudecieron, pero las preguntas que la gente traía a Delfos: cómo vivir bien, cómo tomar buenas decisiones, cómo encontrar significado en un mundo caótico, esas preguntas permanecen. Y todavía buscamos respuestas, en 1000 lugares diferentes, de 1000 maneras diferentes. Delfos fue solo una respuesta, pero fue una respuesta que funcionó durante mucho tiempo. Y eso en sí mismo es digno de mención.